Aquí estamos a través de la Catedral de las Emisoras, reportando a la gente la sintonía a través de Z Digital. Gracias por enviarnos sus comentarios, por enviarnos sus temas, sus quejas. Para nosotros es muy importante contar con el favor de su sintonía. Tenemos un invitado de lujo. Ya Ana Peralta nos dijo que es nuestro, ¿verdad? Que es una persona... Fui de esta familia por 14 años. Caramba, no, hombre, que nuestro fundador, Milagros en la Z. Claro. De la Z. Yo me sentaba, pero es que esto está cambiado. Está cambiado, es que tenemos una cabina remozada totalmente. Vamos a presentar ya de manera formal, y ya luego entramos en confianza, con Julio Cordero, quien es vocero de la presidencia, viceministro de Educación, y que hoy nos visita luego de una rendición de cuentas del presidente Luis Abinader de 2 horas 36 minutos y 37 segundos, donde habló muchísimo de educación, donde ahí abundó sobre los avances de educación. Y yo voy a hacer la primera pregunta porque me da mucha curiosidad conocer, y usted es la voz autorizada para respondernos esto, sobre este anuncio que hace el presidente Luis Abinader de la incursión de los niños de 3 años en el sector educativo público, cuando sabemos que en realidad tenemos que esperar un tiempito más para que los niños, nuestros pequeñitos, los infantes, puedan entrar al sistema educativo. Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por tenerme aquí en la que fue mi casa durante... Sigue siendo su casa. Durante 14 años, gracias. Y no, estoy sorprendido porque esta cabina está siglo XXI. Sí, y nuestra consola también. No, ya estuve con Francia. Sí. Mira, respondiendo a tu pregunta, te cuento, yo ocupé esta misma posición hace 20 años. Hace 23 años, en la administración del presidente Mejía junto con doña Milagro. Y desde esa época siempre fue una preocupación de nosotros que los niños los hijos de nosotros, de la clase media, empiezan a aprender Claro. Cuando tienen 1 año, y los de los pobres no. Y yo creo que eso responde esa inquietud de que los pobres también tienen derecho. Y sí, es un esfuerzo. En esa época, hace 20 años, la inquietud se quedó en inquietud porque no teníamos los recursos. La educación no tenía el 4%. Sí, la ley, la 6697, habla del 16% del presupuesto o el 4% del PIB. Sí se ejecutó el 16%. Pero no se llegaba al 4% y era muy ajustado. Hoy por hoy sí tenemos las condiciones para que los hijos del dominicano, de la dominicana de a pie, la gente de abajo, pueda llevar a sus hijos a los 3 años. Ojalá fuera desde antes, ojalá fuera desde el primer año. Estamos haciendo un esfuerzo. De hecho, en este año 2023 está pautado que se construyan 1.000 módulos de 3 aulas. En realidad hay módulos que tienen depende de la disponibilidad de terreno en esas escuelas, por eso hay módulos que tienen 6 aulas, módulos que tienen 1, pero es como esa idea para esos niños de 3 a 5 años. Esa es la idea. Vamos a ver si se puede implementar en este año o en el próximo. No, en este año. En este año. En este año estamos haciendo un esfuerzo por la construcción. Ojalá que estas guerras internacionales no nos afecten, no afecten los materiales que se utilizan. Pero todo está planificado. Ya la primera licitación será colgada en el portal de compras y contrataciones, si no este viernes, el lunes o martes de la semana que viene. O sea que eso está en marcha, eso está para este año. Sí. ¿Juan? Está los diseños, todo. Es una licitación por sorteo. Son las primeras 300 y pico de aulas. Viendo la historia de Julio Cordero, que es viceministro de Educación, y conociendo también la historia de Ángel Hernández, ministro de Educación, de haber trabajado hace 20 años. Aquí se iniciaron una serie de programas con doña Milagros Ortiz Bosch como ministra o secretaria de Educación en ese momento. ¿Qué se está haciendo para tener una educación inclusiva? Porque aquí hay niños que tienen algún tipo de problema o son especiales y no reciben desde el Estado la ayuda de una educación especial. ¿Hay planes de tener una educación inclusiva para esos niños?
Hay un departamento que lo dirige doña Lucy Vázquez, que está trabajando arduamente, pero es un proceso. Yo tampoco me quiero meter mucho en el área docente, porque yo no soy docente. Pero tú que mencionaste la administración de doña Milagro, en mi área, que es el área administrativa, nosotros sí hicimos algo para mí grandioso, único en el mundo, que fue poner por internet. En esa época teníamos 39 chequeras y estaba cada cheque de cada una de esas chequeras, que tú desde tu casa podías ordenar por nombre, por fecha, por monto. Estaba la ejecución presupuestaria, estaba el proceso de compra desde que se iniciaba hasta que entraba al almacén. Y desafortunadamente eso se descontinuó. Yo me comprometí con el presidente Abinader a volver a instalar transparencia, pero desafortunadamente necesito que el ERP, o sea, el software administrativo, esté instalado en toda el área. Pero sí, inclusive estamos licitando, y vuelvo atrás a tu pregunta original, en este año vamos a licitar la compra de autobuses para el transporte de esos niños especiales, y doña Lucy está haciendo un buen trabajo ahí. Ingeniero Julio, tú fuiste embajador en Colombia, ¿verdad? Antes de ser viceministro, que no sé cómo viniste de una posición principalísima te cuento ahora a un viceministerio, pero bien, ahí tú haces también una gran labor por tu capacidad. El presidente habló de un nuevo régimen en cuanto a las visas, a los consulados, porque en la actualidad eso prácticamente es un relajo lo que hay, es decir, no hay mucho control en cuanto a los ingresos de los cónsules, y solamente una parte entra al erario público a través de la Cancillería, y el resto, los consulados de algunos lugares los cónsules se hacen millonarios. En tu calidad de embajador, de ex embajador de Colombia, ¿cómo tú aprecias esa propuesta del presidente? Mira, tengo que, la primera parte de tu pregunta me da el corazón. Yo entendía que estaba haciendo un muy buen trabajo en Colombia, y de hecho, gracias. Pero en términos reales, creo que la relación entre Colombia y República Dominicana terminaron siendo mejores que lo que yo encontré. Y durante mi gestión, que solamente fue un año y menos de 2 años, yo firmé 48 iniciativas de cooperación, incluyendo la de la reforma policial y la cooperación de la policía colombiana. Cuando el presidente me llamó y me pidió que me hiciera cargo del viceministerio administrativo, voy a ser honesto, yo le dije que no. Mire, presidente, yo no he cumplido mi misión todavía en Colombia. ¿Le dijo que no al presidente, Julio? Bueno, a un presidente no se le dice que no así directo, pero yo... le dio vueltas. Sí. Hasta que la 4ª o 5ª vez ya me di cuenta que realmente él quería que yo ocupara esa posición, y no tuve más remedio que aceptarla. Y es un trabajo totalmente diferente el de embajador al de viceministro. Es más tedioso aquí. Pero volviendo a la pregunta original, en el caso de Colombia, los colombianos no necesitan visa. Ahora, porque eso es reciente. Bueno, tiene más de 20 años. No. Sí, tiene más de 20 años. Yo no me acuerdo, porque yo... Los colombianos de allá para acá, eso es lo que hay que explicarle. Los de aquí para allá sí tenían, hasta que hace poco se firmó un acuerdo de no visado. Sí, pero los colombianos necesitaban visa para venir. Pero yo no recuerdo, yo tengo familia colombiana y yo no me acuerdo que me pidieran ayuda, o sea, hace mucho. Si no me equivoco, el embajador colombiano que negoció ese acuerdo fue el embajador Edmundo López Gómez. Eso es a finales de los 90. Ok. Pero entonces ese problema no pasa.
Yo fui cónsul en Montreal cuando el doctor Jorge Blanco, el presidente Jorge Blanco, y ahí sí era un poco caótico porque realmente no había control. Ya cada vez hay más control. Dígame. No, en el sentido de que iba a cambiar el sistema, pero está bien. Como tú no tienes esa gran experiencia por haber estado en un país que no necesita visa, como Colombia, está bien. Yo creo que más que las visas, la falta, no sé qué tan grave sea los documentos que hay que apostillar. Bueno, hay que ver. Claro. Bueno, a mi inquietud, qué bueno que usted vino, señor viceministro, querido amigo. Carolina y yo somos viejos amigos. Sí, viejos amigos, no amigos viejos. Exacto, exactamente, Claro, lo dije mal. pero aquí debo decirte, señor viceministro, ¿ves qué bonito se escucha? Antes era señor embajador. Ayer teníamos una inquietud a propósito de lo que planteaba el señor presidente. En la página 55 del discurso, así como iluminada, dice tantas horas con tantos minutos. Y es específicamente con lo que se ha convenido con el Ministerio de Educación sobre la puesta en marcha a partir del próximo año escolar del bachillerato en seguridad, que supondrá la generación de una cantera de jóvenes que podrán iniciar con mayor preparación previa la carrera policial. Y en ese sentido vienen mis inquietudes, porque qué bueno que tenemos al señor viceministro de Educación para que pueda edificarnos sobre cuáles aprestos se han hecho en ese sentido, porque ya es para el año próximo. Entonces lo que quisiera saber es si ya han estado trabajando en el currículo y en ese sentido, entonces, cuáles serían las áreas de especialización, si sería para seguridad ciudadana o seguridad pública, vial, municipal, o para cultura de paz y negociación. Y en ese sentido, ¿a cuál población podría tener, más o menos cuál sería la población que tendría cobertura? Si en principio tendrán en algunas provincias en específico, o si van a trabajar con algún piloto, para que las personas pues vayan de una vez organizándose con los muchachos que ya van a terminar la media, no sé. Mira, se firmó un acuerdo entre ambos ministerios, el Interior y Policía y el de Educación. Y la idea es que, por ejemplo, a mí me tocó participar en la graduación de los primeros 500 muchachos. ¿De los primeros 500 muchachos de la Academia de Policía? No, recibieron un entrenamiento. El asunto va a ir más profundo, pero recibieron un entrenamiento. Y el objetivo es que esos muchachos que van a estar uniformados, aunque no son policías, por el momento no son policías, reciban un entrenamiento y con el tiempo puedan ocuparse de las labores que realiza la policía escolar, para que la policía escolar, los policías escolares se reintegren al sistema policial. Sí. Bueno, a los que te refieres es a los de la policía auxiliar. Sí. A estos jóvenes, claro que sí, pero ya estos terminan el bachillerato y entonces participan de este programa de policía auxiliar. De hecho, los vemos ahora mismo prestando servicio en el Parque Mirador Norte y en el Jardín Botánico. Estos muchachos que tienen el uniforme de la policía auxiliar. Pero hay una policía auxiliar escolar, que la idea es que preste servicio en las escuelas. Sí, claro que sí, pero a lo que me refiero es a este bachillerato que está proponiendo el señor presidente en el discurso ayer, que dice que habría, como hay bachillerato en letras y bachillerato en ciencias matemáticas, ahora se está proponiendo que haya un bachillerato en seguridad y que esos muchachos entonces luego serían los que tengan mejores calificaciones, pudieran pasar entonces a la Academia de Cadetes. Sí, es parte de la transformación policial que inició el ministro Chu Vázquez y esta administración, de empezar desde abajo, empezar esa transformación desde abajo. ¿Y los fondos vendrían de educación, del 4%? Porque la policía no tiene muchos recursos. Pero va a tener. Pues qué bueno, si usted me dice. Pero sí, es un convenio que todavía ese convenio no se ha ejecutado,
pero una parte la va a pagar educación, otra parte la va a pagar interior y policía. Ok. A mí me satisface, yo pienso que puede ser positivo el cambio de esa mentalidad policial. Y empezando, tú coges estos muchachos que son bachilleres o que están en la escuela y desde ahí tú vas transformando y capacitándolo para que puedan dar mejor futuro. A mí me parece positivo. Y yo también veo positivo que ese personal que presta servicios de seguridad y de atención en las escuelas sea un personal dedicado especialmente para eso, porque es una pena que el Estado invierta y capacite a un policía nacional y que luego entonces tenga que dedicarlo a cruzar los niños en la escuela cuando podría ese personal estar trabajando en investigaciones criminales que tanta falta hace. Esa es la idea. Claro. Por ahí que va caminando la cosa. Y ojalá, a mí me tocó hacer uso de la palabra en esta primera graduación. Y yo terminé diciéndole a los niños una frase que yo aprendí en Colombia. Es un honor ser policía. Y eso hay que inculcarlo desde pequeño. Claro, en Estados Unidos se saluda a los policías y a los militares, se le dice gracias por su servicio. Exacto. Así es que tú saludas cuando tú encuentras a una persona de uniforme, no importa de la rama que sea, el saludo que se le da en vez de decirle buenos días es gracias por su servicio. Ojalá y algún día nuestros policías el Big Lima le digamos así. Ministro, usted está en uno de los ministerios que más conflicto ha desatado en el país. La llegada de ustedes ha desatado un torbellino grande en materia presupuestaria. Mi pregunta va, ¿qué va a pasar con esa cantidad de instituciones y empresas? Se elaboró un 20%, no entregaron tablet, escuelas y otros servicios que ofrecieron. Y también, ¿qué va a pasar con el llamado caso de corrupción, la auditoría que ustedes iniciaron, a qué nivel quedó? Y me gustaría que me responda la primera, con ese 20% que muchas empresas hoy están diciendo y están demandando al Ministerio de Educación para que le pague la otra partida. Mira, el ministro desde que llegó, y debo decir que el ministro llegó antes que yo, llegó un mes antes. Yo me tardé más tiempo en salirme de Colombia. El ministro ordenó a la consultoría jurídica que revisara contrato por contrato y que reclamara a aquellos que se le había entregado el 20% y no habían entregado nada. Eso ha dado muy buen resultado. Desafortunadamente no tengo el dato exacto, pero te puedo decir que muchos, por ejemplo, de los que fabrican pupitres, se acercaron a educación y dijeron, miren, ustedes me llenan el 20%, aquí están los pupitres o aquí está el 20%. ¿Estás devolviendo el dinero? Sí. Claro. Sí. Ay, pero con el ministro Ángel Hernández, cuando él comienza a hablar y que dispara, no digo yo. Hay un acuerdo, pasarle la mano a la gente, buscarle un bajadero. Se le trató de buscar un bajadero, pero la ley de compra y contrataciones no se le busca Ellos bajadero. tienen que participar de nuevo. Y es una pena porque muchos de esos pupitreros o fabricantes de pupitres tenían tienen la mercancía en su almacén. Entonces tienen que participar en el proceso. Mire, hay un caso que estaba en los medios recientemente, parece una cosa medio insólita. 598 millones para clase de inglés en las 18 regionales de educación. La ADP anunció que iba a protestar porque los profesores, y observé algo que enviaron los INAFOCAN a los medios, que es del Instituto de Formación. Sí, señores, sí. Era para las 18 regionales, en 3 meses decía el lote, la propuesta de que se iba a hablar inglés perfecto. Y yo decía, wow, pero y ese mago que en 3 meses, porque mi niña, los muchachos son 10 años para aprender inglés. Y yo digo, quiero conocer ese mago para ver si yo me inscribo ahí en 3 meses o hablamos inglés perfecto. Pero vi un levantamiento que se hizo, vi una información, y entonces Educación no se ha pronunciado con eso, estaban en un para adelante y para atrás. 598 millones para formación de maestros, y la ADP protestó por eso. Mira, se está buscando entendimiento con esa empresa. Simplemente la Contraloría General de la República. Van a caer presos, se van a someter. No, porque no se pagó un centavo. Ok. No se pagó. La Contraloría, el contrato nunca llegó a ser registrado, porque la Contraloría no lo aceptó.
Se contrató como proveedor único y en el país hay varios proveedores de ese servicio. Por eso fue la objeción de la Contraloría y de la Dirección General de Compra y Contrataciones. Espérese. No sé. Espérese, está diciendo algo muy... Espérese. Estamos diciendo que el Ministerio de Educación, dentro de su derecho, no se la adjudicó. Era un proveedor único. Es insólito que en el país existe un solo proveedor para la clase de inglés. No, la Contraloría no registró el contrato. Ya, ok. En pocas palabras, usted dice que el ministerio no tiene nada entonces que ver. No hay un soporte legal para ustedes reclamarle. No. No, Si no se registró el contrato. El contrato no fue registrado. Si no se registra el contrato, no hay En nada. pocas palabras, dígalo sin miedo. Ustedes perdieron ese derecho. Por mucho que brinquen. No, pero no pagamos un peso. Que no se paga una. No, porque yo lo está reclamando y se le pague. Es que usted está reclamando 598 Pero es que no se registró el contrato. Legalmente no se llegó a Yo ejecutar. sé y te entiendo, pero como nos están escuchando, mucha gente que está pendiente de eso y la ADP amenazó con protestar. ¿Qué va? No, el INAFOCAN lo contrató, pero lo contrató de boca. Exacto. Si no se No se somete llegó. un contrato, por el amor de Pero Dios. dígale que usted no le debe. Tenemos muchas más No, preguntas no para le debe. Julio. Usted no le debe. Tenemos Pero muchas más él preguntas pensó para que Julio Cordero. Había otra. La auditoría. Sí, pero eso se lo va a No. responder después de la Ah, pausa. ok. Porque seguimos con Julio Cordero, viceministro de Educación, que está hoy aquí en calidad de vocero de la presidencia, porque tenemos muchas preguntas y tenemos tiempo. Bienvenido, nos ha dado mucho tiempo. Así. Francis, continuamos aquí en este conversatorio con Julio Cordero, amigo nuestro de Z101, viceministro de Educación, y hoy también nos visita en calidad de vocero de la presidencia. Mucho que hablar. Quedó una pregunta en el aire. La auditoría, que se habló de que, bueno, estaba haciendo una auditoría en levantamiento final y se amenazaba con sometimiento, pero este gobierno da mucho para atrás las cosas, de un paso adelante, como los cementerios haitianos, tres pasos adelante, uno para atrás, y cosas y vuelve. entierro Se van a someter. Los entierros haitianos. Se van a someter esa auditoría, un levantamiento que se hizo, dónde estamos, hacia dónde vamos, se guardaron, se asustaron ustedes cuando los amenazaron. No hay prueba, el debido proceso. Y dijeron, guarden eso ahí, que se cae. Hay que manejarse. Fue así. No, te cuento. En este momento, yo lo vi yo así. llegué en septiembre. Y cuando yo llegué, la primera persona que me fue a entrevistar, primera persona que yo vi, fue un auditor de la Cámara de Cuentas. En este momento está en educación la Cámara de Cuentas y la Contraloría General de la República. Ambas instituciones están haciendo auditorías. La Cámara de Cuentas, que lo que audita el proceso, ya está a punto de terminar. La Contraloría, me imagino que, no sé, pero todavía no podemos decir que hubo robo, que hubo fraude, que hubo... se dilapidó el dinero hasta que esas dos instituciones no terminen, porque la verdad yo no he investigado. Ahora le pregunto, ¿de cuáles gestiones están en esa auditoría? Ajá, ¿qué periodo? El ministro Hernández pidió que se auditara desde el 2016 para acá. 2016. Sí. Ok, ahí se van 3 de la gestión de Leonel, de Danilo. Incluyendo la de a Fulcar. Roberto Fulcar, claro. Sí, Del 16 para acá, y van todos, incluidos. No, todo está bien. Mira, yo le pedí permiso al presidente. Dije, presidente, yo tengo prisa, yo necesito que usted me dé permiso para yo contratar una empresa privada. Para yo decir, encontré esto y me voy y dejo esto. Pero eso es muy costoso y me pareció innecesario. Vamos a esperar que la Cámara de Cuentas y la Contraloría hagan su trabajo y a partir de ahí tomar una... Lo importante es que Una ya se ha hecho decisión. la petición y ya se ha iniciado. Sí, están trabajando. No, que se está finalizando. El administrativo que usted es, que conoce todos esos papeles ahí. No ha encontrado nada. Yo no. Pero yo no he investigado tampoco. Usted no se ha dedicado a investigar, por eso no ha encontrado nada. Entonces, o sea, ahí no hay tiempo de investigar. Ok, Julio. Además, eso no es su papel, eso está Contraloría y la Cámara de sí, Cuentas. El Exacto. trabajo es muy arduo, como que no da tiempo como que a detenerse a No, buscar uno entre tiene que... papeles. Ahí hay 15 y 20 problemas por minuto. Y de verdad, y son problemas. Situaciones Hay que graves. resolverlas rápido. Y que hay que darle salida inmediata. resolverlas. Julio. Por ejemplo, yo me llevo mucho de el informe de que me llega todas las mañanas de policía escolar.
porque ahí está todo lo que pasa y por ejemplo este caso del profesor de Higüey, muy doloroso, muy lamentable, y no pasó 15 minutos de que se conociera la información cuando el profesor estaba suspendido. Y ese es el tipo de cosas que parte de ese 4% queremos gastarlo precisamente en eso, en capacitando. A mí también me sorprende la cantidad de riñas entre los Estudiantes. Entre los estudiantes. Y la cantidad de armas blancas todos los días agarran estudiantes. Con las que ellos penetran a las escuelas, a los recintos. Sí. Y no grave. hay quizás hay un filtro de algún portero. Yo, hace 20 años, cuando en Yamilaro intentamos poner esos arcos, túneles, detectores de metales. Sensores de metal, exactamente. Son costosísimos. Ese es el problema. ¿Y la policía escolar Y qué papel se juega? descontinúan. Sí, pero es un Un muy policía fácil. por recinto. Sí. Es Un muy policía por fácil. recinto. ¿Y cuántos esconderlo en una alumnos mochila. tiene un recinto? Y ellos son cientos y cientos y serían solo policías. Sí. Yo quiero ahora, Julio, dejar un poquito pausado el tema del Ministerio de Educación, porque usted vino también en calidad de vocero de este gobierno. Vocero. Pero antes de adelantarnos, hay una parte del discurso que para mí, en lo que tiene que ver con educación, Sí, que para mí es vital, y es el sistema de transporte escolar. sí, Eso yo creo que era necesario, porque eso ayuda a que el dinero rinda más, sobre Claro. todo a la clase más Desfavorecida. carenciada, Sí. que como dicen los expertos. Y pasó de ser piloto ese ya, se está ejecutando en todo el Sí, país. eso está ejecutando. Claro que sí. todo el país. Se Claro está que sí. ejecutando. Y la idea es que en el inicio del año escolar esté por lo menos en el 80% del territorio. Es costoso, es tedioso, pero va a ser muy seguro para los niños. ¿Y esos autobuses son propios o son...? Por el momento estamos alquilando buses a la onza. Vamos a contratar también una parte los transportistas del país. Privado. Y otra parte tendremos obviamente que comprar, educación tendrá que comprar autobuses. Tenemos ahí, el presidente quiere que se compren autobuses eléctricos para no contaminar. Ahora está con- una muy buena opción. No, y se ahorra combustible también. Claro. Sí, y el medio ambiente. Ayuda al medio ambiente y se ahorra un montón de dinero. A pensar en el medio ambiente. Interesante eso. Y hay una Eso- persona muy capaz que es quien está dirigiendo que es Onésimo González, Sí, que está dirigiendo ese. Un gran técnico. Sí, un técnico. Súper. Un técnico. así es. Ahora sí, dispara. Juan tiene otra pregunta del Ministerio de perdón. Educación. Don Julio, en este caso Julio Cordero, viceministro de Educación en materia administrativa. Cuando el presidente Luis Abinader llegó al poder, se habló de que había una cantidad de escuelas que estaban a la espera para poder ser concluidas. ¿Qué cantidad de escuelas hacen falta por concluir porque tenían nudos para terminar su construcción? Y también una pregunta importante. ¿Cómo podemos hacer eficiente el uso de los recursos públicos en materia de educación, ya que esa es la institución que más recursos maneja, pero es la que no tiene resultados positivos? Esas dos preguntas. Mira, hay 708 escuelas que tienen más de un 80% de construcción y que los ingenieros o se desaparecieron o no les interesa terminarlo o lo que sea. ¿Es así? Y particularmente yo vi un caso que dije, no puede ser. Una escuela en Los Ríos, aquí en Santo Domingo. Fray Ramón Pané, detrás de la Universidad INTEP. Esta es otra. Okay. Esta es otra. Esa está paralizada. Sí. Una escuela donde hay muchos niños ahí. Sí, y yo te puedo decir ahora mismo, ese expediente está en Contraloría, en el camino burocrático, pero ya al final, por la curvita de la Paraguay, esperando llegar a la meta. Pero la que yo vi, La de los ríos. la de los ¿Qué ríos. pasa con la de los ríos?
cosa enorme. Sí, la de la Juan María Lora Fernández, esquina de San Cristóbal, la de la Parada San Cristóbal. desde hacía 7 años. Sí. Y dice, pero ¿qué le falta? Eso le falta pintar. Pintura nada más, sí. Y yo sí quiero decir una cosa, es muy importante que la ciudadanía se involucre, que nos haga llegar. Yo voy a abrir, ya yo le pedí autorización al ministro para abrir una línea de... un teléfono para denuncia y que ojalá no se use solamente para denuncia, sino hay veces que uno no se da cuenta. También le puede servir una cuenta de redes sociales, que las personas tenemos, pero que las personas puedan subirle fotografías. Sí. Porque esa de Los Ríos yo la conozco bastante bien porque yo nací y me crié en ese sector. Y esa de Los Ríos la están utilizando indocumentados para vivir ahí. Esa de Los Ríos. Bueno, yo fui, hice el reporte al departamento de edificaciones escolares y ya empezaron a trabajar de inmediatamente. Sí, ya, recientemente empezaron a trabajar. Ya debe faltar poco. Pero así también hay una en La Vega que tiene más de 9 años en construcción. Hay una persona que se le debe un dinero y cada vez que él quiere comienza a manipular, se mete a la construcción, dice que se va a quitar la vida. O sea, aquí hay una cantidad de situaciones con estas infraestructuras que si la gente lo conociera llorara. Nosotros estuvimos compartiendo con el ministro Ángel Hernández hace unos meses y todo su equipo, allá en el Ministerio de Educación, todo su equipo daba detalle por detalle de esas escuelas, y la de La Vega la conozco yo porque acabo de venir hace 2 años. Y es un recinto... ¿Usted gana? Sí, claro que sí. Y es un recinto que tiene muchas situaciones y aquí en la capital hay muchos. Pero yo sé que se está trabajando en el Ministerio de Educación y yo no sé si sea yo muy alegre al decir que el año que viene va a comenzar a verse los resultados positivos de los esfuerzos que están haciendo este año en el Ministerio de Educación. Seguro que sí, pero yo quiero aprovechar este medio tan importante, la ciudadanía que ejerza su derecho de ciudadano, claro, que nos hagan saber. Mira, voy a dar mi teléfono, mi celular con el que yo duermo, el único que tengo, 809-258-7389. Todo el ciudadano que tenga una escuela que le falta algo, un techo, que se le cayó el techo, lo que sea. Una carencia de que falta pues un portero, que falta quizás, hay situaciones en ese recinto. 809-258-7389. O me pueden escribir por mi correo electrónico, julio2111@hotmail.com. Ese es mi correo privado. Y si quieren le doy el institucional, julio.cordero@miner.gov.do. Eso funciona. Ok, entonces ahora vamos a pasar del Ministerio de Educación a lo que ha sido la rendición de cuentas del presidente Luis Abinader. Muchas informaciones importantes, muchas no las sabíamos, lo que estaba sucediendo con los diferentes ministerios. Precisamente, enfocado a eso va mi pregunta. ¿Por qué pareciera que el único vocero de este gobierno es el presidente Luis Abinader? ¿Por qué pareciera que los diferentes directores, ministros, no comunican a tiempo lo que se está haciendo? Y no me diga, por favor, se lo pido, que es para dejar que el presidente sea el que brille, porque eso es una respuesta que yo no espero de un profesional como usted. Pasa constantemente de que hay carencia en la parte de comunicaciones. Nosotros, cuando estábamos en la oposición, nosotros siempre... Yo mismo aquí, en esta misma Z, denunciaba la cantidad de dinero que se gastaba en propaganda. Y quizá uno esté un poco como que no quisiera que pasara lo mismo. Y te puedo decir, en el Ministerio de Educación se ha gastado 0 pesos desde que llegó el ministro Hernández. Eso lo sabemos. Eso lo sabemos. Ana querida, ¿verdad que tú y yo lo sabemos? Eso no es una fortaleza para un ministerio como ese. Yo no lo veo eso como una fortaleza. Pero bueno, lo sabemos. Lo que pasa es que está errado el ministro. Ese es en educación, pero en los demás ministerios, ¿qué pasa? No, pero el caso de educación, está errado el ministro con eso, porque un ministerio de educación tiene que su función educar, orientar, tiene que estar él no puede estar ajeno, hay que orientar a los cuando tú ves al ministro que te dice, pero tú no puedes anunciar, pon el colegio, el liceo Juan Pablo Duarte, porque es liceo público. Sí, ahora sí apareció algo que tenemos que publicitar, pero una información, o sea, una publicidad informativa
que es el transporte escolar. Hay que decirle a los padres, mire, saca a tu hijo a tal hora que la guagua va a pasar por tu casa a esta hora. Eso sí. Pero Hay muchas la cosas, publicidad, no únicamente cuando hablamos de comunicaciones, no hablamos únicamente de publicidad. Hablamos de que hay una cantidad de voceros y de personas que se identifican como comunicadores que son de este gobierno y como que le hacen un flaco servicio, porque cuando ayer el presidente estaba hablando, una exponencia magistral que se ha vuelto un gran orador, la mayoría de esos comunicadores o voceros estaban cogiendo vitilla en el Congreso y no era tendencia el presidente ni esos temas. ¿Quién era tendencia? Era la oposición. Pero eso está cambiando. Eso está cambiando. Yo me estoy estrenando como vocero. Lo está haciendo bastante bien, muy bien, realmente. No, esta es mi escuela. Aunque lo recibimos con cariño, pero también tenemos que hacer las preguntas que no son tan... Yo le voy a poner un ejemplo a Julio. Con muchísimo cariño. Un ejemplo. Mira, el presidente ayer habló de formar una comisión para que haga las gestiones necesarias para el problema que tienen los arroceros, que con el DRCATA Sí. va a ser cero arancel dentro de poco y ellos pueden tener una competencia muy fuerte del arroz, con el arroz norteamericano. Y esa comisión el presidente la ordenó o la formó a mediados de enero. Sin embargo, es ahora, un mes y pico después, un mes y medio después que se dio a conocer. Y yo veo, por ejemplo, un candidato de la oposición que todos los días habla de que hay que proteger los arroceros, y ni siquiera se había dado a conocer que esa comisión ya existía Lo que le y estoy que estaba diciendo, trabajando en eso. Falta comunicar lo que se está haciendo. Bueno, el presidente está oyendo. Bueno, Está oyendo. Y Sí. el presidente es un hombre que oye. sí. Por ejemplo, y acepta consejos. él Y anunció, recomendaciones. Exactamente. Sí. él anunció un tercer hotel en Pedernales, pero todo el mundo pensaba que eran 2 nada más. Y parece que es una decisión que se tomó hace mucho. Ese proyecto de Pedernales es un proyecto hermoso. Hermoso. Sí, bastante. Precioso. Y sobre todo que va a servir como fuente de empleo a una zona tradicionalmente olvidada. Va a cambiar Pedernales, totalmente la vida a esa gente que vive ahí. Totalmente. Eso es para la región sur completa. Sí, Son totalmente. 1000 empleos. No, ese proyecto está complementado con el de Manzanillo, de los dos extremos de Claro. la frontera. O sea, que eso va a venir a cambiar la situación Yo pienso que la fronteriza. situación internacional nos ha afectado, pero las condiciones están ahí. Y yo pienso que yo estoy muy orgulloso de ser parte de esta administración, a pesar de que me trajo de Colombia para acá. Porque yo estaba haciendo mi trabajo en Colombia. Pero País yo tan pienso hermoso que como vamos Colombia. bien. Señor viceministro, ¿cuáles expectativas tiene usted? Falta un año y tanto de gobierno. Se puede decir esta primera, el presidente va para la reelección, pues es Ajá. evidente. Entonces, ¿cuáles expectativas tiene usted en la parte educativa? ¿Cómo usted vislumbra el gobierno finalizando este primer cuatrenio de gobierno? ¿Qué va a dejar el gobierno en materia educativa? En materia educativa. Sí. Mira, los resultados en educación se ven a largo plazo. Y eso quizás es un inconveniente. Sí. Yo te puedo hablar de mi área. En mi área, en mi área administrativa. Sí. Yo le dije al presidente, en 6 meses usted tiene la transparencia otra vez. No le pude cumplir. Pero antes de que ¿Por qué? Porque no tengo la facilidad técnica. Hay que primero... ¿El personal técnico? No, la capacidad, el software. Ah, Sí. la tecnología, El software. las herramientas tecnológicas. Sí, el software no está instalado en todas las áreas donde debería estarlo para que sea una verdadera transparencia. Pero yo sí espero volver a hacer lo mismo que yo hice o que hicimos, el equipo que acompañó a Doña Milagro hace 20 años. Y debo es una cosa que yo repito y no me cansaré de repetir. Yo tengo una comunicación, un correo electrónico de Transparencia Internacional, donde decía que Transparencia Internacional, no Latinoamérica, Transparencia Internacional, ¿cómo se llama? La global. Sí, decía que no había ninguna institución pública del mundo que se hubiera atrevido a poner esos niveles de detalle tan profundos como lo que nosotros hicimos. Yo todavía, 20 años después, no conozco ninguna. Eso es importante. Ortiz ha sido la única ministra que ha pasado por ese ministerio y nadie la ha cuestionado. ¿Sabes tú? Esos dos proyectos que anunció el presidente, de educación preescolar de los 3 años en adelante y el asunto de la movilidad
de los estudiantes, el transporte. ¿Eso va dentro del mismo presupuesto de educación? Sí. Pues eso quiere decir que entonces Sí. va a rendir más ahora el presupuesto. Ay, que bien administrado. Rinden más los chelitos, dijo el presidente Luis Abinader. Julio Cordero con nosotros en este gobierno de la tarde, un conversatorio muy ameno, donde hemos podido conocer información importante del Ministerio de Educación, viceministro de Educación, especialmente en la parte administrativa. Nosotros siempre queremos saber cómo se están manejando nuestros chelitos, queremos saber que hay transparencia en las diferentes instituciones y qué bueno que nos acompañara en esta tarde y esperemos que pronto vuelva en su calidad de vocero presidencial. Una cosa, cuando uno de estos se enferme, avísenme que yo lo sustituyo. Bien, si ya tú sabes, vámonos, Francis.